Imagina que estás en Malta, un archipiélago en el corazón del Mediterráneo, donde las suaves brisas del mar acarician tu rostro y el sonido de las olas se mezcla con el susurro del pasado. Ahora, cierra los ojos por un momento e imagina retroceder miles de años en el tiempo, a una era donde gigantescas piedras fueron erigidas con precisión milimétrica, formando templos que parecen desafiar las leyes de la física y el entendimiento humano. Te encuentras frente a los templos megalíticos de Malta, estructuras que han resistido el paso de milenios. Pero, ¿quiénes fueron los arquitectos de estas maravillas? ¿Qué secretos se esconden tras sus muros de piedra? A lo largo de este viaje, exploraremos las teorías que rodean a estos monumentos y las preguntas sin respuesta que mantienen despiertos a arqueólogos y entusiastas de lo inexplicable. Mientras caminas entre las imponentes piedras del templo de Aari, no puedes evitar sentir una presencia casi palpable, como si las sombras de los antiguos constructores te observaran. Estas estructuras, construidas alrededor del 3600 a.C., son más antiguas que las pirámides de Egipto y Stonehenge. Pero, ¿cómo lograron nuestros antepasados mover y ensamblar piedras que pesan varias toneladas sin el uso de tecnología avanzada? ¿Fue acaso pura fuerza bruta, o hubo algo más en juego? Una teoría intrigante sugiere que los templos fueron diseñados como un complejo sistema astronómico, alineados con solsticios y equinoccios. Imagina a los antiguos sacerdotes, envueltos en túnicas, realizando ceremonias bajo la luz del sol naciente, sus observaciones del cielo grabadas en la piedra para guiar futuras generaciones. Pero, ¿cómo adquirieron este conocimiento astronómico tan avanzado? ¿Fue una mera coincidencia, o estábamos en presencia de una civilización que sabía más de lo que creemos? A medida que exploras más profundamente, te encuentras en el templo de Mnajdra. Aquí, un momento de tensión se cierne sobre ti mientras te detienes frente a una serie de petroglifos tallados en la roca. Estos símbolos, de significado incierto, parecen contar una historia olvidada. Algunos creen que podrían ser un lenguaje perdido, un mensaje del pasado esperando ser descifrado. ¿Podrían estos grabados ser la clave para entender el verdadero propósito de los templos? La incertidumbre crece cuando piensas en las leyendas que rodean a Malta. Cuentos de gigantes que caminaban sobre la tierra, los gigantes que, según la mitología local, construyeron estos templos con sus propias manos. ¿Podrían estas historias tener un grano de verdad, o son simplemente relatos para atemorizar a los niños y fascinar a los curiosos? Y si los gigantes no fueron los constructores, entonces, ¿quiénes fueron? Algunos investigadores sugieren que Malta podría haber sido un punto de encuentro para civilizaciones avanzadas de la prehistoria, un crisol de culturas que compartían sus conocimientos y habilidades. ¿Podría esto explicar la sofisticación de estos templos? Sin embargo, hay otros que van más allá, proponiendo la teoría de civilizaciones perdidas, como la legendaria Atlántida, que podrían haber dejado su huella en estas islas. ¿Es posible que los templos megalíticos sean el último vestigio de un mundo que desapareció bajo las olas? Mientras estas ideas revolotean en tu mente, surge una revelación sorprendente. Recientes excavaciones han descubierto restos humanos y artefactos que desafían las cronologías establecidas. ¿Podría esto indicar que la historia de Malta es aún más antigua y compleja de lo que imaginamos? Con cada piedra que tocas, cada sombra que cruzas, sientes una conexión más profunda con estos ancestros desconocidos. Las preguntas se acumulan, y sin embargo, las respuestas parecen siempre al borde de ser alcanzadas, como si las propias piedras quisieran guardar sus secretos un poco más. Al terminar este primer capítulo, te enfrentas a la más inquietante de las preguntas. ¿Qué más queda por descubrir en este enigma maltés? La historia apenas comienza a desvelarse, y tú estás invitado a seguir este viaje de descubrimiento y asombro. No te pierdas el siguiente capítulo, donde exploraremos las ceremonias ocultas y rituales que podrían haber dado vida a estos templos. ¿Qué significados místicos se esconden detrás de sus muros? Quizás, en esa búsqueda, encontremos las respuestas que han eludido a la humanidad durante milenios. Hasta la próxima. La antigua civilización maltesa. Imagina que te encuentras caminando sobre la antigua tierra de Malta, donde cada paso resuena con los ecos de una civilización perdida. El cielo azul se extiende sobre ti, y mientras recorres estas islas, un manto de preguntas envuelve tu curiosidad. ¿Quiénes fueron aquellos que dejaron su huella en estas piedras gigantescas? ¿Qué secretos guardan los templos megalíticos que se alzan como centinelas del tiempo? Hoy, te adentrarás en el corazón de la antigua civilización maltesa, un viaje que desafiará todo lo que creías saber sobre el pasado.
Las historias cuentan que estos constructores eran un pueblo adelantado a su tiempo, poseedores de conocimientos que incluso hoy nos resultan sorprendentes. Pero, ¿cómo es posible que una civilización de hace más de 5,000 años haya levantado estructuras tan complejas sin las herramientas modernas? A medida que te acercas a los templos de Gantija, en la isla de Gozo, sientes una presencia casi palpable, como si las piedras mismas quisieran contarte su historia. Cierra los ojos por un momento e imagina a los antiguos malteses, trabajando incansablemente con rudimentarias herramientas de piedra. La pregunta inevitable surge: ¿fueron realmente ellos capaces de tales hazañas, o hubo una influencia externa, algo que aún no comprendemos del todo? Al abrir los ojos, las paredes de estos templos parecen cobrar vida, cada roca es un testimonio silencioso de siglos de historia. Pero, lo que más intriga a arqueólogos y visitantes por igual, es la finalidad de estas construcciones. ¿Eran simplemente templos religiosos? Algunos creen que podrían haber sido observatorios astronómicos, alineados con las estrellas y los ciclos solares. ¿Podría ser que esta civilización poseyera un conocimiento astronómico tan avanzado como para haber diseñado sus templos en armonía con el cosmos? La mente se llena de imágenes de rituales antiguos, donde las sombras danzaban al compás del sol, y los sacerdotes malteses susurraban sus secretos al viento. De repente, una revelación sacude tus pensamientos. En 1902, durante unas reparaciones rutinarias, los obreros descubrieron una serie de túneles subterráneos en Malta, conocidos hoy como el hipogeo de Al-Saflieni. Este complejo subterráneo, tallado directamente en la roca, es una obra maestra de la ingeniería prehistórica. Mientras avanzas por sus pasillos, la tensión crece. El hipogeo fue utilizado como lugar de enterramiento y culto, y alberga los restos de más de 7,000 personas. ¿Qué rituales se llevaban a cabo en estos oscuros corredores? ¿Qué secretos se enterraron junto a esos cuerpos? La atmósfera aquí es densa, cargada de misterio. Te preguntas si estos túneles interconectados fueron más que simplemente tumbas. Tal vez funcionaron como algún tipo de canal espiritual, una puerta a otra dimensión que aún no podemos comprender. ¿Podría ser que la civilización maltesa tuviera un entendimiento más profundo de la vida y la muerte que el que poseemos hoy? Sal del hipogeo y observa el horizonte. El paisaje maltés, con sus templos, túneles y monumentos, es un enigma que desafía las narrativas convencionales de la historia humana. Te das cuenta de que cada descubrimiento levanta el velo un poco más, pero nunca completamente. ¿Estamos verdaderamente preparados para entender lo que estos antiguos constructores intentaron legarnos? A medida que la luz del día comienza a desvanecerse, tu mente se llena de preguntas. ¿Qué otros secretos aguardan bajo la tierra de Malta? ¿Acaso hemos pasado por alto pistas vitales que podrían cambiar nuestra comprensión del pasado? La antigua civilización maltesa nos invita a cuestionar, a explorar y a desafiar lo que creemos saber. El tiempo se detiene mientras te sumerges en estos pensamientos, pero un nuevo capítulo está por comenzar. La historia que se oculta en las entrañas de estas islas no ha hecho más que empezar a susurrar sus secretos. Estás a punto de descubrir algo que podría cambiarlo todo. ¿Te atreverás a seguir adelante y desvelar lo que se oculta en el próximo capítulo? El misterio continúa, y lo que queda por descubrir podría sorprenderte más de lo que imaginas. Prepárate para adentrarte aún más en los insondables secretos de Malta. El viaje apenas comienza. Misterios de la construcción. Imagina estar en pie frente a las colosales estructuras de piedra caliza de los templos megalíticos de Malta. A medida que el sol se desliza por el horizonte, su luz anaranjada baña las paredes ancestrales, revelando los secretos que el tiempo ha tratado de ocultar. Te preguntas, ¿cómo es posible que una civilización tan antigua haya logrado erigir monumentos tan majestuosos? ¿Qué conocimientos poseían estos constructores prehistóricos que les permitieron desafiar el tiempo y la lógica? Mientras deambulas por los pasillos de piedra, te das cuenta de que cada bloque, cada giro arquitectónico, está impregnado de un propósito que tal vez nunca lleguemos a entender completamente. Las piedras, algunas de varias toneladas, están perfectamente alineadas, desafiando los límites de las herramientas rudimentarias conocidas en aquella época. Podrían haber empleado una tecnología o un conocimiento que aún no hemos descubierto. La precisión es tal que incluso el más mínimo error habría comprometido la estabilidad de la estructura. ¿Cómo lo lograron? Aquí es donde la historia da un giro fascinante. Los expertos siguen debatiendo sobre la existencia de planos o dibujos que estos constructores podrían haber utilizado. Sin embargo, ningún rastro de tales documentos se ha encontrado.
¿Podría ser que los secretos de su construcción estén codificados en las mismas piedras que pisas ahora? Es posible que estas estructuras no solo sirvieran como templos, sino también como libros de piedra, contenedores de un conocimiento olvidado. La tensión aumenta cuando consideras las herramientas con las que contaban estos antiguos arquitectos. Se cree que los habitantes de Malta tenían acceso limitado a metales, lo que hace que el logro de cortar, transportar y ensamblar estas gigantescas piedras sea aún más desconcertante. Pudieron haber utilizado técnicas de levitación o alguna forma de energía que aún escapa a nuestra comprensión. Esta posibilidad, aunque suena como algo sacado de una novela de ciencia ficción, resuena en las mentes de quienes investigan estos misterios. Algunos sugieren que los constructores eran astrónomos avanzados, que alineaban los templos con eventos celestiales, utilizando los cielos como su brújula. Otros proponen que los templos fueron diseñados para resonar con ciertas frecuencias de sonido, sirviendo como cámaras para rituales que podrían alterar el estado de conciencia. Podría ser que las piedras mismas sean piezas de un rompecabezas cósmico que aún estamos tratando de descifrar. Y aquí es donde la revelación te golpea. Algunos arqueólogos han descubierto recientemente indicios de que los templos podrían ser incluso más antiguos de lo que se pensaba originalmente. Podría ser que estos constructores no fueran los primeros habitantes de Malta, sino herederos de un legado aún más antiguo, un legado que desafía nuestra comprensión de la historia y nos invita a reconsiderar todo lo que creemos saber sobre las civilizaciones antiguas. A medida que el día se convierte en noche, te quedas con más preguntas que respuestas. Las estrellas comienzan a brillar en el cielo maltés, y te preguntas si aquellos mismos astros fueron testigos de los días en que estos templos cobraron vida. Cada piedra parece susurrar historias de un tiempo en el que la humanidad y el universo estaban más conectados. El viento sopla suavemente, como si quisiera revelarte un secreto que se ha mantenido oculto durante milenios. Sin embargo, hay algo en el aire, algo que te dice que aún queda mucho por descubrir. ¿Qué otros misterios guardan los templos megalíticos de Malta? ¿Qué más podemos aprender de estos antiguos constructores? Mantente en sintonía, porque en el próximo capítulo, desentrañaremos nuevas pistas que podrían cambiarlo todo. La función de los templos. Te encuentras aquí, en el corazón de Malta, donde los templos megalíticos se alzan como gigantes misteriosos, silenciosos guardianes de un tiempo que apenas comprendemos. Estos templos no son simplemente montones de piedra, son testimonios de una cultura que reverberaba con conocimiento y propósito. Pero, ¿cuál era ese propósito? ¿Qué función cumplían estas construcciones que desafían la lógica de su época? A medida que caminas por los pasillos de piedra, la brisa del Mediterráneo acaricia tu rostro, y las sombras de los templos juegan con tu imaginación. En estos momentos, es fácil dejarse llevar por la idea de que estos lugares eran mucho más que simples estructuras religiosas. La pregunta que surge, inevitablemente, es: ¿eran estos templos centros espirituales, observatorios astronómicos, o tal vez algo completamente distinto? Los arqueólogos han debatido durante décadas sobre la función exacta de estos templos. Algunas teorías sugieren que eran lugares de culto dedicados a deidades olvidadas, donde rituales ancestrales se llevaban a cabo bajo la atenta mirada de sacerdotes. Pero, ¿y si su propósito iba más allá de lo espiritual? Imagina que estos templos eran en realidad centros de conocimiento, donde los antiguos malteses estudiaban los movimientos de las estrellas, utilizando las piedras como un gigantesco calendario celestial. ¿Podría ser que estos constructores prehistóricos sabían más sobre el cosmos de lo que les atribuimos? Mientras exploras, te detienes frente a un altar de piedra, desgastado por milenios de historia. Aquí, en este preciso lugar, podrías imaginar los antiguos rituales que podrían haber tenido lugar. Pero, una revelación más profunda te espera. Observa detenidamente las alineaciones de las estructuras. Algunos han sugerido que estas alineaciones no son accidentales. Es posible que cada piedra haya sido colocada con una precisión que apunta a eventos celestiales específicos. ¿Podrían haber sido estas construcciones una especie de mapa estelar, un legado de conocimiento astronómico avanzado? La tensión en el aire es palpable cuando piensas en las implicaciones. Si estos templos fueron diseñados como observatorios astronómicos, ¿qué dice eso sobre sus constructores? Podría ser que poseían una comprensión del universo que rivalizaba con la de las grandes civilizaciones que vendrían después. Pero vayamos más allá. Algunos especulan que estos templos servían también como centros de sanación, donde la energía de la Tierra y el cosmos se unían para curar el cuerpo y el alma. Esta idea, aunque intrigante, abre una puerta a más preguntas.
¿Qué tipo de conocimientos sobre la salud y el bienestar podrían haber tenido estos antiguos habitantes? ¿Acaso dejaron pistas escondidas en la arquitectura misma, esperando a ser descubiertas por aquellos que buscan con el corazón y la mente abiertos? La luz del sol comienza a desvanecerse, y con ella, las sombras de los templos se alargan, como si quisieran susurrarte sus secretos. Te das cuenta de que cada teoría que exploras no es más que un fragmento del gran rompecabezas que es la antigua Malta. Cada templo, cada piedra, es una pieza que encaja en un diseño mayor que aún no hemos descifrado completamente. Ahora, mientras te alejas de estas enigmáticas estructuras, una última pregunta queda suspendida en el aire. ¿Qué otros secretos habrán dejado escondidos, esperando ser revelados por aquellos valientes lo suficiente como para indagar? ¿Podría ser que el verdadero propósito de estos templos aún está por descubrirse, una verdad oculta que podría cambiar nuestra comprensión de la historia? Con la promesa de más revelaciones por venir, te diriges al próximo capítulo de nuestra exploración, donde los mitos y las leyendas de Malta podrían revelar pistas que nos acerquen a la verdad. ¿Estás listo para seguir desentrañando los misterios de esta antigua civilización? Acompáñanos en el siguiente episodio, donde los secretos de los templos megalíticos continuarán desvelándose, un misterio a la vez. El misterio astronómico. Te encuentras en Malta, una tierra que guarda secretos tan antiguos como el tiempo mismo. Hoy, nos sumergimos en el misterio astronómico que rodea a los templos megalíticos, un enigma que ha desconcertado a arqueólogos y astrónomos por igual. Imagina estar bajo un cielo estrellado, donde las constelaciones bailan en su eterno ciclo. Te preguntas, ¿es posible que estos antiguos constructores poseyeran un conocimiento más allá de su época, quizás comparable al de las grandes civilizaciones que vendrían después? Mientras caminas entre los templos, notas algo peculiar. Las puertas y corredores parecen alinearse con precisión en relación al solsticio de invierno. ¿Coincidencia? Tal vez, pero esta alineación exacta sugiere un entendimiento profundo del movimiento del Sol, un conocimiento que no esperarías de una civilización tan antigua. Te preguntas, ¿cómo lograron estas mentes prehistóricas tal precisión sin las herramientas que damos por sentadas hoy? Permíteme llevarte a uno de los momentos más sorprendentes de este viaje. Imagínate parado en el templo de Mnajdra, justo antes del amanecer del solsticio de verano. El aire es fresco y expectante. De repente, los primeros rayos de sol atraviesan la entrada, iluminando el altar central como si el mismo sol rindiera homenaje a los antiguos dioses. Este fenómeno, perfectamente coreografiado, ocurre solo unos pocos días al año. Sientes un escalofrío recorrer tu espalda. ¿Podría ser que estos templos fueran calendarios gigantescos, marcando el tiempo con la danza del cosmos? Mientras exploras más profundamente, descubres que algunos templos también muestran alineaciones con las estrellas. Las constelaciones que ves hoy en el cielo han sido testigos del paso de milenios de historia humana. Pero, ¿y si te dijera que estas estructuras de piedra podrían actuar como un mapa estelar? Los teóricos sugieren que ciertas piedras podrían alinear a su vez con Sirius, la estrella más brillante del cielo nocturno. ¿Será que estos antiguos arquitectos estaban intentando comunicarse con el cosmos, o incluso, recibir mensajes del más allá? En este punto, es natural que te sientas intrigado. ¿Quiénes eran estas personas que vivieron hace más de 5,000 años? ¿Cómo es que sus conocimientos astronómicos parecen rivalizar con los de culturas posteriores, como los egipcios o los mayas? Tal vez, solo tal vez, los templos de Malta son más que simples estructuras religiosas. Tal vez son un puente hacia una comprensión más profunda del universo, un legado de una civilización que entendió su lugar bajo el cielo estrellado de una manera que apenas comenzamos a descifrar. El misterio se profundiza cuando consideras las teorías más controversiales. Algunos creen que este conocimiento no podría haber sido fruto de la casualidad o la observación simple. Podría haber habido un contacto con civilizaciones más avanzadas, ya sea en la Tierra o más allá. Aunque suene a ciencia ficción, esta idea ha capturado la imaginación de muchos. ¿Es posible que los antiguos malteses hayan recibido instrucción de una fuente externa, un eco lejano de un tiempo olvidado? A medida que el capítulo llega a su clímax, te paras una vez más bajo el vasto cielo de Malta. Las estrellas titilan sobre ti, como si guiñaran secretos que aún te son esquivos. Piensa en los constructores de estos templos,
mirando las mismas estrellas hace miles de años, preguntándose los mismos misterios que hoy te cautivan. ¿Qué vieron ellos que aún se nos escapa? ¿Qué conexiones hicieron que nosotros estamos a punto de descubrir? El misterio astronómico de los templos megalíticos de Malta es un rompecabezas con piezas faltantes, un enigma donde la historia y la ciencia se entrelazan con el mito y la especulación. Y mientras este capítulo llega a su fin, te dejo con una pregunta. ¿Y si las respuestas que buscamos no están solo en las piedras, sino también en nosotros, en nuestra eterna curiosidad por comprender el universo? No te pierdas el próximo capítulo, donde exploraremos las controversias que rodean a los templos de Malta y la posibilidad de que estas estructuras fueran algo más que simples lugares de culto. ¿Podrían ser, acaso, puertas a otro mundo? Te esperamos en nuestra siguiente aventura. Simbología y arte. Te encuentras de nuevo en Malta, esa isla en el corazón del Mediterráneo que susurra secretos de un pasado remoto. Allí, bajo el sol inclemente y el susurro del mar, se levantan los templos megalíticos, guardianes de una historia grabada en piedra. Hoy, vamos a adentrarnos en un capítulo fascinante de este enigma, la simbología y el arte que adornan estos antiguos monumentos. Prepárate para un viaje que desafía las creencias sobre lo que sabemos de nuestros antepasados. Imagina caminar por un pasillo de roca que te lleva a un mundo de símbolos y arte, un lenguaje silencioso que atraviesa el tiempo. Las paredes y los suelos de estos templos están adornados con intrincados grabados y esculturas que parecen contar una historia perdida. Pero, ¿qué intentaban comunicar los constructores de estos monumentos? ¿Era arte por el arte mismo, o estos símbolos contenían mensajes codificados sobre el mundo que conocían? Mientras exploras estas cuestiones, te das cuenta de que muchos de los símbolos encontrados en los templos de Malta se repiten en diferentes lugares del mundo. Espirales, zigzags y motivos de árboles de la vida han sido descubiertos en diversas culturas prehistóricas, desde Escocia hasta Egipto. ¿Podría esto indicar una conexión entre civilizaciones antiguas que aún no comprendemos? ¿O es posible que estos símbolos surgieran de manera independiente, una representación universal de conceptos comunes? Uno de los símbolos más recurrentes en los templos de Malta es la espiral. Se encuentra grabada en las piedras, una y otra vez, como el eco de un pensamiento ancestral. Para muchos, la espiral simboliza el ciclo de la vida, el nacimiento, la muerte y el renacimiento. Pero algunos investigadores sugieren que podría tener un significado más profundo, tal vez astronómico, relacionado con el movimiento de los cuerpos celestes. ¿Podrían estos antiguos constructores haber tenido un conocimiento del cosmos que hemos subestimado? Paseas por un templo, observando una estatua que ha capturado la atención de muchos estudiosos, la figura de una mujer robusta, con detalles que resaltan su fertilidad. Este tipo de representación ha sido interpretada como una diosa de la fertilidad, pero algunos especulan que podría ser mucho más que eso. Podría ser una representación de una figura histórica, una líder, o incluso un espíritu protector de la comunidad. La naturaleza exacta de estas figuras sigue siendo un misterio que incita la imaginación. La tensión crece cuando te encuentras frente a un grabado peculiar, uno que parece una figura humana con una cabeza inusualmente grande. Algunos sugieren que podría ser la representación de un chamán o guía espiritual, pero otros no descartan la posibilidad de una conexión más allá de la Tierra. ¿Podrían estos templos haber sido visitados por seres de otro mundo? Este es un pensamiento que ha capturado la curiosidad de muchos investigadores, aunque permanece en el reino de la especulación. Te detienes un momento para considerar la posibilidad de que estos templos y su arte no fueran simplemente lugares de adoración, sino también de enseñanza. ¿Podrían los símbolos ser lecciones visuales, herramientas utilizadas por los antiguos para transmitir conocimiento de una generación a otra? Si así fuera, la habilidad para interpretar estos símbolos podría desbloquear una gran cantidad de información sobre cómo vivían, pensaban y percibían el mundo nuestros antepasados. La noche cae sobre Malta, y con ella, una nueva perspectiva. A la luz de la luna, las sombras juegan en las paredes de los templos, revelando detalles que el sol oculta. Aquí, en esta luz tenue, los símbolos parecen cobrar vida, como si estuvieran esperando ser comprendidos. ¿Qué secretos esconden estas piedras cuando las miramos desde el ángulo correcto? Al cerrar este capítulo, te quedas con la sensación de que apenas hemos arañado la superficie de este misterio. ¿Qué más nos ocultan estos antiguos monumentos? ¿Qué otras revelaciones nos esperan en las sombras de Malta? Hasta ahora, hemos explorado el arte y la simbología, pero aún hay muchas historias por descubrir en los templos megalíticos. En el próximo episodio,
nos sumergiremos en la historia de las personas que construyeron estos templos. ¿Quiénes eran realmente? ¿Cómo vivían? ¿Qué motivaba a una sociedad a erigir tales monumentos? No vas a querer perdértelo. Descubrimientos arqueológicos recientes. Te encuentras de nuevo en Malta, ese rincón del Mediterráneo donde las olas parecen guardar susurros de un tiempo olvidado. Hoy, el viento te trae noticias frescas, descubrimientos arqueológicos que han empezado a desvelar secretos ocultos bajo la tierra desde hace milenios. Los templos megalíticos de Malta, esas estructuras que se alzan enigmáticas y majestuosas, nos han revelado recientemente pistas que desafían nuestra comprensión de la historia. Imagina por un momento encontrar un pasaje subterráneo oculto, un túnel que ha permanecido sellado durante miles de años. En su interior, los arqueólogos descubren herramientas y artefactos que no deberían estar allí, al menos no según lo que conocemos sobre las capacidades tecnológicas de los antiguos constructores. Es posible que estos templos no solo sirvieran como centros ceremoniales, sino que también fueran parte de una red de comunicación o comercio más extensa de lo que habíamos imaginado. La excavación ha revelado fragmentos de cerámica con inscripciones y símbolos que no se asemejan a nada que hayamos visto antes. Estas marcas, que podrían haber sido hechas por civilizaciones vecinas o por una cultura aún desconocida, plantean una pregunta intrigante. ¿Podrían estos templos haber sido un punto de encuentro, un cruce de caminos donde diferentes culturas compartían conocimientos y creencias? Mientras los expertos descifran estos símbolos, un descubrimiento aún más asombroso sale a la luz. Los restos de una estructura circular enterrada bajo uno de los templos sugieren que podría haber sido un tipo de observatorio astronómico primitivo. Imagínate a los antiguos habitantes de Malta, mirando las estrellas desde este lugar, buscando respuestas en el cielo. ¿Pudieron haber tenido un conocimiento astronómico avanzado que ahora hemos perdido? Pero el hallazgo más sorprendente es probablemente el que desafía las nociones convencionales de construcción prehistórica. Un equipo de científicos, utilizando tecnología de datación avanzada, ha determinado que algunos de los bloques de piedra utilizados en estos templos datan de una época mucho más antigua de lo que se pensaba. ¿Cómo es posible que estos bloques fueran transportados y erigidos por una civilización que supuestamente carecía de las herramientas necesarias para tales tareas? Estos descubrimientos nos llevan a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre los constructores de estas estructuras. ¿Fueron realmente los primeros malteses los que levantaron estos templos? ¿O es posible que una civilización avanzada, más antigua de lo que imaginamos, tuviera algo que ver en su creación? A medida que los arqueólogos excavan más profundamente, brotan más preguntas que respuestas. Y mientras tú, espectador, imaginas caminar entre las ruinas bajo la luz de la luna, te preguntas si alguna vez llegaremos a entender completamente la intención y el propósito detrás de estas construcciones colosales. El misterio se profundiza cuando se encuentra un conjunto de herramientas y armas de metal, algo que no debería existir en una era supuestamente dominada por la piedra. Las pruebas metalúrgicas indican que no solo son más antiguas de lo que se esperaba, sino que están hechas de una aleación que no debería haberse inventado hasta milenios después. Esto nos lleva a una asombrosa revelación. ¿Podría haber existido una tecnología avanzada que se perdió con el tiempo, un legado olvidado de los verdaderos constructores de los templos? Mientras estas piezas del rompecabezas se juntan, llegamos a un punto de inflexión. ¿Serán estos descubrimientos la clave para reescribir la historia de la humanidad, brindándonos una nueva comprensión de nuestra evolución tecnológica y cultural? ¿O, por el contrario, estamos destinados a permanecer en la oscuridad, fascinados por lo que no podemos comprender del todo? En este punto, te dejamos con una pregunta que podría mantenerte despierto por la noche. Si lo que hemos descubierto hasta ahora son solo fragmentos de una verdad más vasta, ¿qué más podría estar esperando ser desenterrado bajo la quietud de la tierra maltesa? Y así, mientras apagas la luz y te acurrucas para dormir, imagina lo que podría revelarse a continuación. En el próximo capítulo, nos adentraremos en las teorías más controvertidas que sugieren contactos con civilizaciones de otros mundos. ¿Podría haber una conexión extraterrestre detrás de los templos megalíticos de Malta? No querrás perdértelo. Teorías extraterrestres. Te encuentras de nuevo en Malta, una isla que parece flotar entre el mito y la realidad, donde el tiempo se dobla sobre sí mismo para ofrecernos sus misterios más antiguos. Aquí, bajo el cielo estrellado, te encuentras frente a los templos megalíticos, monumentos que desafían la lógica de su tiempo, susurrando secretos que se han resistido a ser contados por milenios. Hoy, vamos a adentrarnos en un tema que ha fascinado a pensadores y soñadores por igual,
las teorías extraterrestres. Imagínate, por un momento, que estos templos no son solo obras de la humanidad, sino el legado de visitantes de otros mundos. ¿Podría ser que seres de las estrellas hayan pisado esta tierra, dejando su marca indeleble en piedra? Los templos de Malta, con su precisión arquitectónica y alineaciones astronómicas, parecen gritar a los cielos, pidiendo respuestas que se escapan a nuestra comprensión. ¿Pero qué es lo que hace que estas estructuras sean tan sospechosamente avanzadas para su época? Aquí es donde la narrativa da un giro hacia lo desconocido. Algunas teorías sugieren que los templos fueron construidos con la ayuda de tecnología extraterrestre, herramientas que nuestros antepasados no podrían haber soñado poseer. ¿Podrías imaginar cómo reaccionarían los antiguos constructores al presenciar máquinas que desafiaran la gravedad o que cortaran piedra como si fuera mantequilla? La idea de que estos sitios, como el famoso Gantija, que significa torre de gigantes, fueran creados por o con la asistencia de seres de otro mundo, parece tan fantástica como cautivadora. Detengámonos un momento y piensa, ¿por qué tantas civilizaciones antiguas coinciden en historias sobre dioses que vinieron de las estrellas? Desde los sumerios hasta los egipcios, pasando por los mayas y, por supuesto, los habitantes de Malta. ¿Es posible que estas leyendas compartidas sean más que simples coincidencias? Algunos creen que estos monumentos son un testimonio mudo de encuentros con civilizaciones avanzadas que nos visitaron, tal vez para guiarnos o para dejarnos un mensaje que aún no hemos descifrado. Aquí, en la penumbra de estos templos, la imaginación vuela. Se dice que ciertas piedras parecen alinearse con constelaciones específicas, como si fueran mapas celestiales incrustados en la Tierra. ¿Podrían estas alineaciones haber servido como señales para naves que cruzaban el cosmos, guiándolas hacia un punto de encuentro interestelar? Los escépticos podrían reírse, pero cada pregunta plantea un misterio que sigue sin resolverse. Y entonces, llegamos al momento de mayor tensión. Una noche tranquila en Malta, un arqueólogo sugiere que ciertas herramientas y artefactos encontrados cerca de los templos no se asemejan a nada conocido de la época. Son objetos que parecen fuera de lugar, fuera de tiempo. ¿Podría esto ser una prueba, aunque circunstancial, de un contacto con civilizaciones más allá de nuestro planeta? Si es así, ¿qué más podríamos descubrir que cambie nuestra comprensión de la historia para siempre? Es en este cruce entre la realidad y la especulación donde la historia se torna más intrigante. Algunas personas afirman haber visto luces extrañas en el cielo sobre Malta, luces que no pertenecen a ningún avión o fenómeno natural conocido. ¿Podría ser que estas luces sean los mismos visitantes que una vez ayudaron a erigir estos monumentos, regresando para vigilar su legado? A medida que el viento sopla suavemente entre los antiguos bloques de piedra, te preguntas, ¿qué más podría estar esperando ser descubierto bajo el suelo de Malta? ¿Podría haber más evidencias de un contacto extraordinario, listas para reescribir la historia humana tal como la conocemos? La idea es tan inquietante como emocionante, dejando abierta la puerta a nuevas posibilidades y especulaciones. Mientras contemplas estos pensamientos, el misterio de Malta parece profundizarse. La noche en la isla se llena de susurros, y el mar refleja las estrellas como un espejo del cosmos que nos invita a preguntar más. Y así, con tantas preguntas aún sin respuesta, te das cuenta de que el misterio está lejos de ser resuelto. El capítulo cerrará, pero la historia no termina aquí. ¿Qué otros secretos guardan los templos megalíticos de Malta? ¿Qué revelaciones nos esperan en los capítulos que siguen? Te invitamos a seguir explorando estos enigmáticos vestigios de un pasado que quizás esté más conectado con el universo de lo que jamás imaginamos. La aventura continúa, y con cada paso, te acercas más a desentrañar los secretos que el tiempo ha mantenido ocultos. No te lo pierdas en el próximo capítulo, donde exploraremos otra faceta de este fascinante legado. ¿Estás listo para continuar este viaje hacia lo desconocido? Influencia del mar Mediterráneo. Te encuentras a orillas del mar Mediterráneo, esas aguas azules que han sido testigos silenciosos de la historia. Imagina por un momento el vaivén de las olas, cada una portadora de un secreto, una historia, un misterio. Aquí, en Malta, el mar no es simplemente un límite geográfico, es un actor esencial en el drama de los templos megalíticos. Pero, ¿cómo influenció realmente el Mediterráneo el desarrollo de estas monumentales estructuras? Y más intrigante aún, ¿cómo pudo haber influido en las mentes y manos de sus constructores prehistóricos? Observa cómo las islas de Malta emergen como joyas en el vasto azul del Mediterráneo.
Piensa en las antiguas civilizaciones que alguna vez navegaron estas aguas, llevadas por corrientes invisibles y guiadas por constelaciones que aún hoy brillan sobre nosotros. Podría ser que estos navegantes trajeron consigo ideas, creencias y, quizás, técnicas avanzadas de construcción que luego se plasmaron en los templos. Es una pregunta que nos transporta a un tiempo en el que las fronteras del mundo conocido se extendían mucho más allá de nuestro horizonte actual. Es fascinante imaginar que los constructores de estos templos pudieran haber estado en contacto con otras culturas a través del Mediterráneo, compartiendo conocimientos y técnicas. Podría ser que estas antiguas conexiones culturales expliquen la precisión arquitectónica que observamos hoy. Mientras caminas entre las enormes piedras de los templos, es fácil sentir la presencia de algo más grande, como si los ecos de esas civilizaciones desaparecidas aún resonaran en el aire. Ahora, permíteme llevarte a una revelación que podría alterar todo lo que creías saber sobre estos templos. Recientes estudios geológicos han sugerido que, durante el periodo en que se construyeron, los niveles del Mediterráneo eran significativamente diferentes a los actuales. Esto plantea la posibilidad de que las islas de Malta estuvieran aún más conectadas con el entorno circundante, facilitando un intercambio cultural más intenso. Imagina por un momento cómo este cambio en el paisaje podría haber transformado no solo la geografía, sino también las posibilidades de interacción humana. Pero el Mediterráneo no solo trajo conexiones. Sus aguas también fueron una barrera, un guardián de secretos. Piénsalo. ¿Cuántas historias se han perdido en sus profundidades? ¿Cuántas civilizaciones olvidadas descansan en sus lechos submarinos, esperando a ser redescubiertas? Los templos de Malta, con su ubicación estratégica en el corazón del Mediterráneo, podrían haber sido un epicentro de intercambio y, al mismo tiempo, un baluarte que preservó conocimientos ancestrales. Considera la alineación de los templos con ciertos puntos celestes, un detalle que sugiere un conocimiento astronómico avanzado por parte de sus constructores. Es posible que este conocimiento haya sido influenciado o incluso transmitido a través del mar, por navegantes que leían el cielo tan fácilmente como las olas. La idea desafía la percepción de estas sociedades como aisladas o primitivas, invitándonos a reconsiderar la verdadera extensión de su alcance e influencia. En este punto, te invito a reflexionar. ¿Es el Mediterráneo simplemente un escenario pasivo en este drama histórico, o es un protagonista activo que moldeó el destino de estas islas y sus habitantes prehistóricos? La respuesta podría estar escondida en los detalles más sutiles, en las historias que aún no hemos descubierto o comprendido plenamente. Como cada capítulo de esta serie, este también debe terminar con una pregunta que mantenga viva la llama de la curiosidad. Así que, al mirar al horizonte, imagina que otras maravillas ocultas podrían estar esperando justo más allá de nuestra comprensión actual. ¿Qué secretos guardan las olas del Mediterráneo que aún no hemos escuchado? ¿Qué revelaciones nos esperan en las profundidades de la historia? No querrás perderte lo que viene a continuación, porque cada respuesta solo nos acerca más a desentrañar el verdadero legado de los templos megalíticos de Malta. Así que sigue con nosotros mientras continuamos desentrañando este misterio milenario. Porque en la próxima entrega, nos adentraremos en las leyendas que rodean estos templos, relatos que podrían contener fragmentos de verdad ocultos entre mitos y cuentos. El misterio, como el mar, es vasto y profundo, y juntos, navegaremos hasta sus confines. El legado perdido. Imagina por un momento que estás caminando bajo la luz suave de la luna. El silencio de la noche en Malta es profundo, casi palpable, y parece que hasta las estrellas han decidido guardar un respetuoso silencio. Te detienes frente a las imponentes estructuras de los templos megalíticos, y en ese instante, sientes una conexión inexplicable con un pasado distante. Un pasado que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, sigue envuelto en un manto de misterio. Hoy nos adentramos en el legado perdido, una travesía hacia los orígenes de estos templos, creados por manos que poseían conocimientos avanzados para su época. Pero, ¿quiénes eran realmente estos constructores? ¿Y qué mensaje nos dejaron, oculto en la piedra? La historia tradicional nos cuenta que estos templos fueron erigidos por una civilización prehistórica que habitó Malta hace miles de años. Pero hay una pregunta latente que desafía esta narrativa. Si estos constructores eran tan primitivos, ¿cómo pudieron erigir estructuras tan complejas y precisas? ¿Es posible que hayan tenido acceso a un conocimiento perdido en el tiempo? A medida que exploras el sitio, te encuentras con un detalle que te deja sin aliento.
Las piedras están alineadas de tal manera que parecen formar una especie de mapa estelar, un legado astronómico que solo una civilización altamente avanzada podría haber concebido. ¿Podría ser que los constructores de estos templos no solo conocieran los secretos de la tierra, sino también los del cielo? Mientras sigues tu camino, te detienes ante un grabado en una piedra. En medio de la noche, a la luz de una linterna, las figuras comienzan a cobrar vida. Parecen contar una historia olvidada por el tiempo, pero que todavía resuena en las paredes de estos templos. ¿Qué intentaban comunicarnos? ¿Era un mensaje de advertencia, o quizás una simple crónica de su vida diaria? Las teorías abundan. Unos sugieren que estos templos fueron centros de culto, lugares donde la comunidad se reunía para rendir homenaje a sus dioses. Otros, más osados, proponen que podrían haber sido centros de conocimiento, bibliotecas de piedra que guardaban el saber de una era perdida. Y algunos incluso se atreven a pensar que podrían haber sido puntos de contacto con civilizaciones de otros mundos. En este punto, sientes una inquietud creciente. Si estas estructuras son un legado de una civilización avanzada, ¿qué les sucedió? ¿Por qué desaparecieron, dejando solo estas piedras como testigos mudos de su existencia? ¿Fue una catástrofe natural, una guerra, o tal vez un éxodo hacia otras tierras? La brisa nocturna acaricia tu rostro, y con ella llega una revelación sorprendente. Una teoría poco explorada surge de las sombras. ¿Y si estos templos no fueron simplemente abandonados, sino que su construcción nunca fue terminada? ¿Podría ser que los constructores tuvieran que abandonar su obra de manera repentina, dejando tras de sí un enigma sin resolver? Esta posibilidad abre un nuevo abanico de preguntas. ¿Qué pudo haber sido tan urgente como para detener una obra de semejante magnitud? ¿Estuvieron los constructores huyendo de algo que no logramos comprender? Y si es así, ¿no sería este un legado más poderoso que las propias piedras, un legado de advertencia para futuras generaciones? La noche avanza y el tiempo parece detenerse mientras continúas reflexionando sobre estas preguntas. En este rincón del mundo, perdido entre la historia y el mito, el legado de los constructores de los templos megalíticos de Malta sigue siendo un desafío para nuestra comprensión. ¿Acaso estamos destinados a descifrarlo, o es su misterio parte integral de su legado? Finalmente, mientras te alejas de los templos, con la silueta de las piedras perfilándose en el horizonte, sientes un cosquilleo de expectativa. Sabes que aunque hemos arañado la superficie, el verdadero significado de estos templos aún aguarda en las sombras, esperando ser descubierto. Ahora, mientras la cámara se aleja y las luces de los templos se desvanecen en la distancia, te dejamos con una pregunta que resuena en el aire. ¿Estamos listos para descubrir la verdad detrás del legado perdido de los constructores de Malta? Acompáñanos en el próximo capítulo mientras continuamos descifrando los secretos de este lugar enigmático. El viaje aún no ha terminado. El rol de la naturaleza. Imagina que te encuentras caminando por un sendero rocoso en Malta, el sol bañando suavemente las colinas con su luz dorada. A tu alrededor, la naturaleza se despliega en una sinfonía de colores y sonidos, un escenario que ha permanecido inalterado durante milenios. Aquí, en el corazón de las islas maltesas, los templos megalíticos se alzan como guardianes silenciosos de un pasado remoto. Pero, ¿qué papel jugó la naturaleza en su construcción? ¿Podría ser que el entorno natural no solo haya influido, sino que haya guiado la mano de estos antiguos arquitectos? A medida que avanzas, te encuentras rodeado por el canto de los pájaros, el susurro del viento entre los árboles, y empiezas a notar un patrón. Las construcciones parecen estar en completa armonía con el paisaje. No son meramente edificaciones, son parte de un todo mayor. ¿Acaso los constructores entendieron la naturaleza de una forma que nosotros apenas comenzamos a vislumbrar? Piensa por un momento en la selección de los sitios. Estos templos no fueron erigidos al azar. Cada uno parece estar alineado con fenómenos naturales, el solsticio de verano, el equinoccio de otoño. ¿Por qué tanta precisión? ¿Qué conocimiento poseían estas culturas prehistóricas para integrar sus estructuras con el cosmos y la tierra de tal manera? Tal vez, en lugar de forzar la naturaleza a su voluntad, aprendieron a escuchar sus susurros, a leer sus señales y a construir en consecuencia. Imagina estar allí, hace miles de años, sin las herramientas modernas que conocemos. Los bosques y el mar eran tus únicos recursos. Sin embargo, los antiguos malteses lograron lo imposible, erigiendo monumentos que desafían el paso del tiempo. ¿Podría ser que la naturaleza misma les susurraba secretos, indicándoles dónde encontrar las mejores piedras y cómo transportarlas? La noción parece fantástica,
Pero no olvidemos que en muchas culturas antiguas, la tierra era vista como una entidad viva, con la cual podían comunicarse. Ahora, visualiza el paisaje que rodea los templos. El terreno, a veces escarpado, otras veces suavemente ondulado, parece haber sido esculpido para facilitar la construcción y el transporte. Se dice que algunas piedras fueron trasladadas desde distancias considerables. ¿Podría el entorno haber proporcionado pistas sobre cómo mover estas colosales piezas? Tal vez utilizando rodillos de madera, o incluso la fuerza del agua en momentos de inundaciones naturales. Pero aquí es donde la historia toma un giro intrigante. Se han encontrado canales y surcos en las rocas que algunos creen que sirvieron para guiar el agua de lluvia hacia los templos. Un sistema de recolección de agua tan sofisticado como para alimentar a una población o, quizás, para ceremonias religiosas. Si esto es cierto, habrían estado utilizando la naturaleza no solo como un recurso, sino como un aliado en su vida diaria. Es posible que estos conocimientos se perdieran, que el tiempo y la historia sepultaran estas técnicas bajo capas de olvido. Mientras reflexionas sobre esto, imagina una noche oscura, iluminada por un cielo estrellado. El viento sopla, y el murmullo de las hojas parece contar una historia olvidada. Te das cuenta de que la naturaleza no es solo un telón de fondo, es parte del misterio. Los antiguos parecían vivir en una danza continua con el entorno, una simbiosis que hoy en día nos resulta casi mítica. Ahora, aquí viene una revelación que podría cambiar nuestra comprensión. Algunos estudiosos sugieren que las alineaciones de los templos no solo se relacionan con eventos celestiales, sino que también están diseñadas para resonar con ciertos sonidos naturales. ¿Qué tal si estas construcciones no solo eran visuales, sino también acústicas, diseñadas para amplificar el sonido del viento o el canto de los pájaros? Un templo que canta con la naturaleza. ¿Puedes imaginar una experiencia tan inmersiva? Mientras la luna asciende en el cielo, ilumina un pensamiento. Podría ser que la naturaleza misma haya sido una maestra, enseñando a estos constructores prehistóricos a través de sus ciclos y ritmos. ¿Qué otras enseñanzas, ahora perdidas en el tiempo, podríamos recuperar al observar cómo interactuaban con su entorno? A medida que este capítulo llega a su fin, te encuentras contemplando no solo los templos, sino la posibilidad de que los antiguos malteses poseyeran un conocimiento profundo, casi místico, de la naturaleza. Un conocimiento que aún hoy nos invita a explorar, a descubrir, a cuestionar. ¿Qué más podríamos aprender al desvelar los secretos de estos constructores avanzados? Y aquí es donde dejamos nuestra historia por ahora, con una pregunta que te acompañará hasta el próximo capítulo. Si la naturaleza fue una aliada tan poderosa y sabia, ¿qué secretos más guarda, esperando a ser descubiertos por aquellos que estén listos para escuchar? Prepárate, porque lo que sigue podría cambiar todo lo que creemos saber sobre estos enigmáticos templos. Avances científicos y tecnológicos. Imagina que estás de pie en medio de un vasto e intrigante paisaje de piedra y misterio. A tu alrededor, los templos megalíticos de Malta se alzan majestuosos, sus sombras proyectándose sobre el terreno como fantasmas de un pasado antiguo. La brisa nocturna acaricia tu rostro, y mientras observas las estructuras, una pregunta comienza a resonar en tu mente. ¿Cómo lograron estos constructores prehistóricos, con herramientas aparentemente rudimentarias, crear tales maravillas arquitectónicas? Te preguntarás si acaso poseían un conocimiento científico y tecnológico mucho más avanzado de lo que podríamos imaginar. ¿Podrían estos templos ser la evidencia de un entendimiento del mundo que hemos subestimado durante siglos? Comencemos por el diseño y la construcción de estos templos. Los bloques de piedra utilizados son inmensos, algunos pesan más de 20 toneladas, y su ensamblaje es tan preciso que apenas podrías deslizar una hoja de papel entre ellos. ¿Cómo lograron tal precisión? Es un misterio que ha dejado perplejos a arqueólogos e ingenieros por igual. Sin maquinaria moderna a su disposición, algunas teorías sugieren que los constructores podían haber empleado ingeniosos sistemas de rodillos y palancas, o incluso un tipo de mortero natural que aún desconocemos. Pero hay más. Las alineaciones astronómicas de los templos son realmente impresionantes. Muchas de estas estructuras están orientadas de manera tal que se alinean perfectamente con los solsticios y equinoccios. ¿Podría esto indicar un conocimiento avanzado de astronomía? ¿Cómo era posible que estos antiguos pobladores observaran el cosmos con tan aguda precisión? Tal vez, las estrellas eran más que simples puntos brillantes en el cielo. Quizás eran guías, mapas celestiales que indicaban cuándo sembrar, cosechar o rendir culto. A medida que te sumerges más en este misterio, te das cuenta de que la acústica también juega un papel crucial en el diseño de los templos.
Las cámaras internas parecen haber sido creadas para amplificar sonidos de manera específica. ¿Podría ser que entendieran las propiedades del sonido de una forma que se nos escapa? Imagínate a los antiguos congregándose en estos templos, sus cánticos y rituales resonando con una claridad que aún hoy podría dejarnos sin aliento. Sin embargo, una de las revelaciones más sorprendentes podría estar escondida justo bajo tus pies. En algunas excavaciones, se han encontrado herramientas de obsidiana finamente trabajadas, un material no nativo de Malta. Esto sugiere una red de comercio o de intercambio de conocimientos que se extendía más allá de lo que se pensaba. ¿Quiénes eran estos otros pueblos? ¿Y qué secretos compartieron? Imagina por un momento que en algún rincón oculto de estos templos se hallara la prueba de una tecnología perdida. ¿Qué impacto tendría esto en nuestra comprensión de la antigua civilización maltesa? ¿Podría cambiar la historia tal como la conocemos? Sin duda, los templos megalíticos de Malta nos desafían a reconsiderar nuestro entendimiento del pasado. Nos invitan a preguntarnos si hemos subestimado la inteligencia y la capacidad de nuestros ancestros. A medida que avanzamos en nuestra exploración, ¿qué otras maravillas podrían estar esperando a ser descubiertas? Y ahora, mientras la noche continúa envolviendo estas estructuras en su manto de misterio, una pregunta se queda contigo. ¿Estamos realmente solos en nuestra búsqueda de respuestas? O tal vez, solo tal vez, ¿estamos siendo guiados por las huellas invisibles de un conocimiento olvidado? No te pierdas el próximo capítulo, donde exploraremos si hay realmente una conexión entre estos templos y civilizaciones desconocidas. ¿Seremos capaces de desentrañar el enigma? La respuesta podría estar más cerca de lo que piensas. La cultura popular y los templos. Imagina que la brisa nocturna acaricia tu piel mientras caminas por un camino serpenteante que te lleva hacia los imponentes templos megalíticos de Malta. Una atmósfera cargada de misterio flota a tu alrededor, como si las piedras mismas susurraran secretos de antiguos tiempos. Mientras te acercas, no puedes evitar preguntarte, ¿qué relatos han florecido entre estas estructuras milenarias y cómo ha influido la cultura popular en la percepción de estos enigmáticos templos? Los habitantes de Malta, a lo largo de generaciones, han tejido un rico tapiz de leyendas y mitos alrededor de estos monumentos. Se dice que los templos fueron construidos por gigantes, seres de fuerza descomunal que podían manejar piedras de toneladas como si fueran simples guijarros. Esta narrativa, presente en las historias contadas al caer la noche, alimenta la idea de que los constructores prehistóricos no solo eran avanzados, sino casi sobrehumanos. ¿Acaso estas leyendas guardan un grano de verdad, o son simplemente ecos del asombro humano ante lo inexplicable? A medida que exploras, te das cuenta de que estas historias no solo son patrimonio oral. Han inspirado a escritores, cineastas y artistas, quienes han buscado plasmar en sus obras el enigma y la belleza de los templos. En el cine, por ejemplo, se ha visto a estos monumentos como escenarios de historias fantásticas, donde el tiempo y el espacio se confunden, y donde la realidad puede ser tan flexible como la imaginación lo permita. ¿No es fascinante pensar en cómo la creatividad humana puede perpetuar el misterio, manteniendo viva la fascinación por estos lugares? La cultura popular no solo genera narrativas, también condiciona cómo vemos y entendemos estos restos arqueológicos. Muchas veces, las películas y libros que consumimos moldean nuestras expectativas, llevando a algunos visitantes a buscar en los templos no solo historia, sino magia y lo sobrenatural. ¿Qué ocurre cuando lo que encuentras no coincide con lo que esperabas? Tal vez, en lugar de decepción, surge una nueva forma de asombro, una apreciación más profunda por la realidad detrás del mito. Pero la influencia de la cultura popular va más allá de la ficción. En tiempos recientes, los templos han visto un resurgimiento de interés gracias a los medios digitales. Documentales y series de televisión han llevado sus imágenes a millones de personas alrededor del mundo, presentando teorías que oscilan entre lo académico y lo especulativo. Aquí es donde las líneas entre el hecho y la ficción pueden volverse borrosas, y donde surge una pregunta fundamental. ¿Estamos más cerca de comprender la verdad, o nos estamos perdiendo en una maraña de interpretaciones modernas? Mientras reflexionas sobre esto, una revelación sorprendente surge en tu mente. ¿Recuerdas haber leído que algunos investigadores creen que los templos podrían haber funcionado como enormes instrumentos musicales, resonando con los sonidos del entorno natural de una manera que podría haber tenido significados ceremoniales o espirituales? Podría ser que estos edificios sean mucho más que simples refugios de piedra, sino también portales a una experiencia sensorial y cultural profundamente rica.
Esta idea te lleva a considerar el impacto de la música y el sonido en la cultura popular. Desde bandas de rock hasta compositores de música ambiental, muchos han buscado capturar la esencia de estos lugares en sus piezas, infundiendo sus trabajos con una sensación de lo antiguo y lo eterno. Es posible que, al escuchar estas composiciones, estemos tocando ligeramente el alma de los templos, entendiendo un poco más sobre lo que motivó a sus constructores, pero el camino del descubrimiento no se detiene aquí. A medida que el capítulo llega a su conclusión, una última pregunta surge, invitándote a continuar explorando. Si la cultura popular es un espejo en el que vemos reflejados nuestros sueños y miedos, ¿qué nos dice nuestra fascinación continua por los templos megalíticos de Malta sobre nosotros mismos? Quizás la respuesta estará esperando en el próximo capítulo, donde profundizaremos en las conexiones entre los templos y las civilizaciones perdidas. Así, el misterio sigue vivo, y tú, al igual que los innumerables viajeros que han caminado por este sendero antes, estás invitado a seguir desentrañando los secretos que yacen ocultos bajo las estrellas maltesas. ¿Estás listo para el siguiente paso en este viaje de descubrimiento? Testimonios de expertos. Imagínate, por un momento, sumergido en la penumbra acogedora de la noche maltesa. Las estrellas, como chispas titilantes en un vasto lienzo oscuro, parecen observar desde lo alto, mientras te conduces a través de un paisaje cargado de historia y misterio. A cada paso que das entre las piedras ancestrales, una sensación reverente te envuelve. Estos templos megalíticos, antiguos y magníficos, se alzan como guardianes eternos de secretos que han sobrevivido a la erosión del tiempo. Pero, ¿qué si te dijera que, detrás de estas estructuras imponentes, se esconde un conocimiento que desafía las concepciones modernas de la prehistoria? En este capítulo, vamos a explorar los testimonios de aquellos que han dedicado sus vidas a descifrar el enigma que representan los templos megalíticos de Malta. A través de sus palabras, nos acercaremos un poco más a comprender si estos monumentos son, de hecho, el legado de constructores prehistóricos avanzados. Imagina que estás frente a la puerta de un modesto pero acogedor despacho, donde el arqueólogo principal, el Dr. Luca Renaldi, te recibe con una mirada cálida y sabia. Su voz, profunda y serena, resuena en la sala mientras comparte sus hallazgos más recientes. Estos templos, comienza, no solo son un testimonio de habilidades arquitectónicas sorprendentes, sino que también reflejan un sofisticado entendimiento del cosmos. ¿Cómo es posible que culturas tan antiguas poseyeran un conocimiento astronómico tan preciso? ¿Podría ser que estos constructores fueran más avanzados de lo que jamás hubiéramos imaginado? A medida que sus palabras resuenan en tu mente, te lleva hacia un modelo tridimensional de uno de los templos. Observa los alineamientos, señala. Cada solsticio, la luz del sol penetra de manera exacta por estas aberturas, iluminando un punto preciso en el interior del templo. El asombro te invade. ¿Podría ser que estos antiguos arquitectos comprendieran los movimientos celestiales con tal exactitud? La idea te deja sin aliento. Pero el Dr. Renaldi no es el único con revelaciones intrigantes. Ahora imagina a la doctora María Santoro, una antropóloga cultural con una pasión por las antiguas civilizaciones, que te invita a sentarte mientras comparte su teoría. Los templos, explica con entusiasmo, podrían haber sido centros de conocimiento, no solo de ceremonias religiosas. Según sus investigaciones, las inscripciones y los objetos encontrados sugieren que estos lugares eran usados para transmitir conocimientos esenciales sobre la medicina, la agricultura y la astronomía. ¿Podría ser que los templos fueran las primeras universidades de la humanidad? El misterio se profundiza cuando escuchas al ingeniero estructural, el señor Tomás Velázquez. Con un gesto firme, te muestra los planos detallados de los templos. La precisión con la que están construidos es asombrosa, señala, sin herramientas modernas, con bloques de piedra que pesan toneladas. Su mirada se intensifica mientras plantea una pregunta que resuena en ti. ¿Cómo pudieron lograr tal hazaña sin la tecnología que hoy consideramos indispensable? Entonces, un momento de tensión surge cuando el Dr. Renaldi revela un descubrimiento reciente, una herramienta de piedra, aparentemente simple, pero que revela un diseño extremadamente avanzado. Esta no es una herramienta ordinaria, afirma. Su composición sugiere un conocimiento de la metalurgia que no debería haber existido en esa época. Esta revelación te deja en vilo. ¿Podría ser que los constructores de Malta tuvieran acceso a tecnologías que la historia ha pasado por alto? Los testimonios continúan, cada uno añadiendo una pieza al complejo rompecabezas que son los templos megalíticos.
Mientras más escuchas, más sientes que estos monumentos son mucho más que simples estructuras de piedra. Son un eco de una civilización que, tal vez, poseía conocimientos que superan lo que tradicionalmente hemos atribuido a las culturas prehistóricas. Finalmente, te encuentras reflexionando sobre lo que has aprendido. ¿Es posible que los templos megalíticos de Malta sean la clave para reescribir una parte de la historia humana? ¿Qué otros secretos esperan ser descubiertos en las sombras de estas antiguas piedras? A medida que este capítulo llega a su fin, una pregunta persiste en tu mente. ¿Qué nos revelará el próximo y último capítulo sobre el legado de estos constructores prehistóricos? Mantente con nosotros mientras nos adentramos en el desenlace de esta fascinante exploración. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás de los templos megalíticos de Malta? El misterio continúa. Reflexiones y futuras investigaciones. Imagina por un instante que el manto nocturno de Malta te envuelve, mientras las sombras de los templos megalíticos se alargan bajo la pálida luz lunar. Estos colosos de piedra, que han soportado el paso del tiempo, parecen custodiar un legado que aún no comprendemos del todo. Y ahora, en este último capítulo de nuestra travesía, te invitamos a reflexionar sobre lo que hemos descubierto y lo que aún queda por explorar. A lo largo de esta serie, hemos desentrañado historias fascinantes sobre los templos megalíticos de Malta, esos enigmáticos vestigios de una civilización que podría haber sido más avanzada de lo que imaginamos. Hemos escuchado las voces de expertos y explorado las teorías que rodean a estos monumentos. Pero, al llegar al final de este recorrido, surgen nuevas preguntas que nos invitan a seguir investigando. ¿Qué secretos aún esconden estas gigantescas piedras que se alzan en silencio bajo el cielo estrellado? La ciencia nos ha proporcionado algunas respuestas, pero cada descubrimiento genera un nuevo enigma. ¿Podría ser que los métodos de construcción utilizados fueran más sofisticados de lo que hasta ahora pensábamos? Algunos arqueólogos sugieren que las técnicas empleadas superan las capacidades que atribuimos a los pueblos prehistóricos. ¿Podría haber existido un conocimiento perdido, transmitido a través de generaciones, que ahora escapa a nuestra comprensión? Piensa en esto: cada piedra tallada, cada alineación meticulosa de los templos, podría tener un propósito más allá de lo meramente ceremonial. Algunos investigadores proponen que podrían haber servido como observatorios astronómicos, conectando a los antiguos constructores con los ciclos celestiales. ¿Eran estos templos un puente entre lo terrenal y lo divino, entre lo conocido y lo desconocido? La brisa fresca de la noche maltesa susurra a través de las estructuras de piedra, contando historias de un pasado remoto mientras tú, el espectador, te preguntas, ¿qué más nos queda por descubrir? Los avances tecnológicos están abriendo nuevas puertas a la exploración arqueológica. Técnicas como el escaneo láser y el análisis de huellas químicas están revelando detalles que antes eran invisibles a simple vista. ¿Qué nuevas sorpresas podrían depararnos estas tecnologías al aplicarlas a los templos megalíticos? Imagina, por un momento, que un descubrimiento futuro pudiera cambiar nuestra comprensión de la historia humana. ¿Qué impacto tendría en nuestra percepción de las civilizaciones antiguas? ¿Y si la verdadera historia de Malta fuera aún más fantástica de lo que podemos concebir? Mientras reflexionas sobre estos misterios, considera las posibilidades de futuras expediciones y estudios. Los investigadores están constantemente en busca de pistas, pequeñas piezas del rompecabezas que podrían revolucionar nuestra visión del pasado. Tú, como curioso espectador, podrías ser testigo de hallazgos que desafíen todo lo que creíamos saber. En este instante de reflexión, es inevitable pensar en las historias que las piedras podrían contarnos si pudieran hablar. ¿Qué visiones del pasado podrían compartir? La historia es un tapiz tejido con hilos de misterio y descubrimiento, y tú estás invitado a formar parte de esta fascinante narrativa. Y ahora, mientras este capítulo llega a su fin, te dejamos con una pregunta que quizás nunca tenga una respuesta definitiva. ¿Qué podría revelar el próximo amanecer sobre los templos megalíticos de Malta? La búsqueda de la verdad es interminable, y la historia no ha hecho más que comenzar. ¿Tienes la curiosidad y el coraje para seguir explorando? Mantente atento, porque el misterio nunca duerme, y el legado de los constructores prehistóricos sigue esperando a ser desvelado. ¿Qué encontrarás en el horizonte de la próxima gran revelación? La aventura continúa, y tú eres parte de ella. Hasta pronto, explorador del misterio.